entraríamos con el listado de preguntas. Ya tenemos 10 registradas que nos han hecho llegar amablemente los compañeros de La Fuente. Senador, tiene usted la palabra. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias. En los últimos meses ha sido centro de debate nacional el tema de la revocación de mandato. La revocación de mandato es un derecho ciudadano que nació pues, hace ya algún tiempo y que en los últimos meses aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados legislamos. Desgraciadamente, lejos del debate llevarlo a el tema central de la importancia que tiene el empoderamiento del ciudadano, el que los mexicanos podamos decidir si queremos que se vaya un mal gobernante o que continúe hasta que termine su mandato, han centrado el debate en temas económicos, en temas de dinero. Y es verdaderamente pues una desgracia. Vemos una opinión, otra, todavía hoy estamos viendo respuestas, propuestas, y a mí lo que me parece es que tenemos que ponernos constructivos todos, en una actitud positiva para hacer realidad este derecho del ciudadano que no está en duda. Le guste o no le guste, a quien no le guste, es un derecho constitucional que ya nació, el poder los mexicanos decidir si un gobernante se va, y a mí me parece un gran derecho, un apoyo total a esta figura. Por eso, hoy reitero una propuesta que hicimos desde que propusimos la Ley Federal de Revocación de Mandato, que desgraciadamente en su momento fue rechazada y que hoy me parece una solución a este problema que tenemos. ¿Cuál es la propuesta concreta que se presentó esta semana? Es una reforma a la Ley Federal de Revocación de Mandato que permite el que se junten las casillas que están en la misma ubicación. Ustedes saben que en una misma ubicación puede haber varias casillas, darle la facultad al INE de que las junten en una misma y que también hasta 3 casillas cercanas que estén en los alrededores se puedan juntar en una sola. Esta idea no es una ocurrencia. Así está la Ley Federal de Consulta Popular vigente. Por eso la consulta popular y por otros motivos pudo costar mucho menos, 5 veces menos que lo que hoy el INE está planteando para la revocación de mandato. Si le permitimos al INE juntar hasta 3 casillas en una, no le niegas a los ciudadanos el derecho de participación, se puede perfectamente garantizar esa participación, pero permites ahorrar dinero. De hecho, al menos la mitad, ¿no? Y entonces se acaba este debate que se tiene de si existe o no el recurso necesario para hacer la revocación de mandato. La revocación de mandato no puede estar en duda, es un derecho que tienen los ciudadanos. Qué bueno que se tenga, a mí me da mucho gusto este empoderamiento del ciudadano, pero tenemos que todos ayudar a que se pueda hacer en las mejores condiciones. Y aquí está una propuesta concreta. Quiero decir que esta propuesta venía en la iniciativa original que presentamos y también las que presentaron otros grupos parlamentarios, incluyendo Morena. Y se tienen ya al día de hoy iniciativas en el mismo sentido también de otros grupos parlamentarios, incluyendo Morena. Entonces es algo que rápido pudiéramos solucionar en un extraordinario o entrando en el periodo ordinario, votar y acabar con este debate y enfocarnos en lo importante, que los ciudadanos decidan si quieren sacar a este pésimo gobierno que tenemos. Yo, Damián Cepeda, desde la oposición digo sí a la revocación de mandato, sí a que los mexicanos decidan si quieren que un mal gobierno acabe. Qué bueno que podamos tener ese poder los ciudadanos y que quien lo quiera, lo ejerza. Y el que no, pues que no estorbe. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Iniciaremos entonces, si le parece bien, con las preguntas. El primero que nos mandó fue Gerardo Segura. Voy a intentar unir varias preguntas que están en el mismo sentido, si le parece bien, para que tenga una sola respuesta. La primera es de Gerardo Segura y también Israel Aldave plantea, se las hago las dos juntas, sobre el mismo tema. ¿Cree que debe renunciar la secretaria de Educación, Delfina Gómez, a su cargo, luego de que el Tribunal Electoral ratificó que despojó a empleados de Texcoco de parte de sus ingresos para ocuparlos en su campaña a la gobernatura del Estado de México? ¿Se trata de un delito electoral que amerita prisión preventiva? ¿Qué hacer para que esto se castigue y no quede en la impunidad?
como otros tantos casos, como el de Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Irmeréndira Sandoval, entre otros más. Y en el mismo sentido, Israel Aldave le pregunta, ¿qué sanción debe de tener la titular de la SEP, Delfina Gómez, que mintió en su comparecencia ante el Senado al asegurar que sería incapaz de descontar dinero a los trabajadores del municipio de Texcoco, y el Tribunal Electoral demostró que esta extorsión, cito, para financiar a Morena fue real? ¿Puede haber una secretaria de Estado delincuente electoral? A ver, quiero ser muy directo. Sí me parece que debe renunciar la secretaria de Educación y cualquier funcionario que sea encontrado por un tribunal con una responsabilidad. Me queda claro que tiene matices la sentencia, pero es claro que en su administración está ya hoy comprobado que hubo una solicitud de recurso para utilizarse con fines político-partidistas y eso no es correcto. Entonces, me parece que un gobierno cualquiera, pero este particularmente que todos los días se jacta de ser distinto, tiene que actuar lo que dice. O sea, no puede solamente andar con discursos. Se debe de mandar un mensaje contundente de que ese tipo de actuaciones no son permitidas, aun cuando hayan sido hechas antes. A mí sí me parece que esto amerita el que se renuncie al cargo. Me piden precisarle respecto al hecho de que si ameritaría prisión preventiva, si es un delito, si quiere comentar algo. Ya, en términos de la sanción, a ver, se tiene que abrir los procesos. O sea, digamos, tiene que haber una denuncia de ese tipo. Ahorita la denuncia que hubo fue electoral y lo que el tribunal decide es que sí hubo y tan hubo que lo sancionan con una multa. Me sorprende que la sanción, digamos, vaya al instituto político y que se quede hasta ahí el propio tribunal, ¿no? Creo que pudo haber incluso hecho algún otro tipo de pronunciamiento, pero el hecho que está comprobado es que hubo una desviación de recursos para fines político-partidistas y yo creo que pues, no es congruente esa actuación con la imagen de un gobierno que esté impulsando la honestidad. Entonces yo creo que de entrada se tendría que renunciar y claro, abrir todas las investigaciones de todo tipo, incluyendo la penal. Gracias, senador. Gerardo Segura le pregunta, el caso de los vínculos de Cuauhtémoc Blanco con los narcos y el crimen organizado es escandaloso e intolerable. ¿Debe renunciar? ¿Debe ser ya investigado por las autoridades federales? Al igual que el caso del gobernador de Veracruz, ¿cree que estamos en una ingobernabilidad en el país por el dominio de la delincuencia en prácticamente todo el territorio nacional y cooptando gobernadores? Fíjense que yo sí tengo una preocupación muy de fondo. Me parece que además de que la violencia está fuera de control en México, tenemos un riesgo muy grave porque no se está combatiendo al crimen organizado y están invadiendo y dominando territorios. Y donde no los dominan, están matando alcaldes y están amenazando gobernantes. Y si se suma a esto, los indicios y los comentarios de cómo ha participado el crimen organizado para hacer ganar a cierto partido político, a ciertos actores, elecciones, como hubo los señalamientos el año pasado. Y si vemos estas fotografías de convivencia y vemos cómo no hay gobernabilidad y no hay ley en estados como el de Morelos, a mí sí me parece muy delicado. Creo que se tiene que abrir una investigación, entiendo que ya se abrió. Estoy consciente que una sola imagen por sí misma no es una prueba, digamos, contundente de una liga, pero sí es un indicio. Y si me parece que si a eso le sumas el desgobierno que existe, el no ataque al crimen organizado, el completo descontrol que hay en Morelos, la violencia fuera de control, sí me parece que el asunto tiene que ser revisado y si se encuentra una liga sólida, tiene que tomarse cartas en el asunto, incluyendo, por supuesto, quitar a ese gobernante. En el caso de Veracruz, a mí me parece que es de los estados en los cuales sí se podría valorar y estoy fijándome muy bien en mis palabras. Sí se puede valorar si se encuadra la figura de desaparición de poderes. Esa es mi opinión personal. Yo sé que otros han dado opiniones distintas. En mi opinión, Veracruz está completamente fuera de control. Completamente. O sea, un gobernador que no respeta la ley, un Congreso que ha sido copartícipe
por ejemplo, al destituir ilegalmente al anterior fiscal. O sea, esto no es nada más de este momento, o sea, viene de tiempo atrás, y un poder judicial que ha sido cómplice de un actuar indebido por parte del gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo. Eso, en mi opinión de abogado y de senador, sí configura que los tres poderes están en una actuación indebida, y me parece que sí se debe de analizar ese caso. Además del claro desprecio que ha mostrado el Ejecutivo hacia los contrapesos y las medidas de control constitucional, como es el Senado de la República. O sea, ese gobernador está fuera de control, para decirlo de manera concreta. Hay persecuciones políticas, meten a la cárcel a gente por fines políticos, como al aspirante al Comité Directivo Estatal del PAN, como al secretario técnico de la Jucopo, como a los jóvenes por delitos absurdos, estúpidos, como estos temas de ultraje de autoridad, que ya parece que van a echar para atrás. Entonces sí me parece que Veracruz está fuera de control. Claro, ya salió Morena y el presidente López Obrador a defenderlo. Pues mal hacen, ¿eh? Porque me parece que ese tipo de ejemplos de gobernantes no los debemos de permitir, sean del partido que sean. No es un tema partidista, es un tema de gobierno. No estamos en otras épocas donde los gobernantes hacían lo que quisieran. Por eso, precisamente, yo creo en la revocación de mandato. Cuando estábamos debatiéndola, mucho del miedo y mucho de la resistencia era, es que mañana van a querer quitar a gobernadores. Claro, claro que se debe de quitar a gobernadores que actúen mal. ¿O a poco no hubiera sido una buena idea quitar a Javier Duarte antes de que le hiciera tanto daño a ese estado? O a César Duarte en Chihuahua, o a Borja en Quintana Roo, o a Cuitláhuac en este momento. Se debió de haber organizado un proceso revocatorio. Y qué bueno que existan esas figuras, pero si no, existen otras legales. Veracruz está fuera de control. Esa es la realidad. Gerardo Segura finalmente le pregunta, ¿qué opina de la propuesta de reducir al 50% el número de casillas para la revocación de mandato? ¿No deberían mejor los de Morena poner fin a esa locura demencial, estoy citando, y pedir que ese derroche de recursos de más de 3 millones de pesos mejor se destinen a adquirir pruebas para el COVID que no hay, o para ayudar a la ciudadanía en esta emergencia sanitaria? A ver, déjame dividir en dos mi respuesta. Qué bueno que me da la oportunidad de profundizar. Yo creo profundamente en la revocación de mandato. Creo que es correcto que aquí y en muchos lugares del mundo, como en Estados Unidos, por cierto, exista la posibilidad de quitar un mal gobernante. Se dice mucho que solo existe en países populistas. No es cierto. Acaba de pasar el estado de California por un proceso revocatorio. Existe, han quitado gobernadores. No existe a nivel nacional porque existe reelección. Y es una medida de rendición de cuentas. Pero es sano que el gobernante sepa que si hace un mal actuar, lo puedes quitar. Es sano, es positivo, empodera al ciudadano. Yo no entiendo, particularmente a la oposición, que han hecho una manda el oponerse, cuando el 83% de la población está a favor. Acaba de salir una encuesta que le preguntan, oye, ¿estás de acuerdo en que a este y a cualquier presidente lo puedas quitar? Te pregunten si lo quieres quitar. 83% de la gente contesta que está de acuerdo en que le pregunten. ¿Por qué nos oponemos a ello? Pero más aún, ya no es un tema debatible, es un derecho constitucional que ya nació. Entonces, hagamos lo posible de la mejor manera. ¿Qué creo? Que no tiene que costar tanto. Yo no estoy de acuerdo en que cueste tanto como dice el INE. O sea, creo que se parece más la revocación de mandato a la consulta popular, y si la consulta popular costó 5 veces menos, deberíamos de tratar de que cueste eso, mucho menos. No es una elección, es una consulta donde le preguntas a la gente si quieres quitar un mal gobernante, que se haga con toda la seguridad posible. Por eso creo que hay que ponernos positivos y constructivos y decir cómo sí. Y yo por eso hoy presento esta iniciativa en donde no solo propongo que se reduzca en 50%, sino hasta un tercio, como en la consulta, que puedas juntar hasta 3 casillas cercanas, porque la participación es menor, y que puedas sobre todo juntar las casillas que están contiguas en un mismo lugar, por favor, y puedes garantizar el acceso a los ciudadanos
de una manera mucho más barata. Ahora bien, aún costando lo que dice el INE que costaría con todas las casillas, quiero que no pierdan de perspectiva a los ciudadanos que eso significa menos de 2 días que nos cuesta que este presidente esté en funciones, tan solo por lo que contrata de deuda pública. 2 días. ¿Vale la pena para quitar un mal gobernante? Híjole, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, hacer una reducción del costo al mínimo posible, bajarlo a 1/3 de casillas, hacer un ejercicio que no cueste tanto, pero no perder de perspectiva lo que nos está costando este mal gobierno. Y particularmente mi mensaje a la oposición es, oigan, pues ¿qué no se supone que decimos que está pésimo este gobierno? Que Morena es un desastre. ¿Cómo puede ser que si estamos viendo un gobierno que tiene más de 50 millones de mexicanos en la pobreza, 4 millones de nuevos pobres, 15 millones de mexicanos nuevos que no tienen acceso a salud para un total de 35 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud básico, más violencia que nunca, división, persecuciones, y no lo queremos quitar? Por Dios, pues ¿dónde estamos? No, yo voy a luchar con todas mis fuerzas por cambiar este país. Jamás he sabido que cambie México o otro país sin luchar. No es momento de usar el Twitter nada más. México va a cambiar saliendo a la calle, debatiendo, exponiéndole a la gente lo mal que está este gobierno y no teniendo miedo a perder una elección. Porque si tenemos miedo, pues entonces ya váyanse a su casa de una vez. Yo no tengo miedo. Yo voy a salir a la calle a dar el debate, a ganar, a decir México va mal y por eso tenemos que cambiar. Y si nos ganan, hay que ser demócratas. Lo único que dice eso es, síguete esforzando más, convence más gente y sale a ganar al 24. Pero escondidos no vamos a ganar ni cambiar este país jamás. Yo por eso creo en la revocación de mandato. Y a quien no cree en ella le digo, respeten el derecho de los demás. ¿Por qué están aferrados a que no se dé y que no participe la gente? Tú no quieres participar, no participes. Deja que otros que queremos cambiar el país, sí participemos. Ese es mi mensaje. Gracias, senador. Israel Aldave y Mayolo López le hacen preguntas en el mismo sentido, las junto también. Dice Israel Aldave, se ve que la dirigencia encabezada por Marco Cortés está negociando el apoyo de la reforma eléctrica de AMLO. ¿No le parece que el CEN panista está vendiendo muy barato su amor al gobierno? Y en el mismo tema, Mayolo López le pregunta, ¿ve un escenario en que el acercamiento del PAN con gobernación perfila el respaldo del partido a la reforma eléctrica? Quiero ser muy claro y muy contundente para que no haya ningún espacio a confusión. No a la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque es dañina la reforma de Andrés Manuel López Obrador, porque impulsa energía más cara y más sucia. No hay nada que mejorarle. Tenemos los votos para decirle no y no pasa. O sea, no es algo que va a pasar, es algo que solo va a pasar si la oposición es incongruente y se dobla. Entonces, si nosotros tenemos los votos, lo mejor que sería para México es no que se abra una mesa de debate, que se vote de manera inmediata y que se le diga que no y se deseche esta reforma dañina para el país. Y luego entonces entremos un debate de muchos otros temas positivos que pueden existir, que para eso estamos abiertos. ¿Quieren impulsar energía limpia y barata? Cuenten con nosotros. ¿Quieren esta reforma? Bajo ningún motivo. Lo quiero decir muy claro para que luego no haya sorprendido. Dialoguen con quien dialoguen, cuantas veces dialoguen, jamás les vamos a dar los votos para aprobar la reforma eléctrica dañina de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Así de claro y así de sencillo. Cuando el PRI en un inicio empezó con titubeos, muchos de nosotros criticamos, dijimos, oigan, ¿por qué hacen eso? O sea, hay que ser contundentes, a la gente no hay que confundirla, no abramos la posibilidad, es dañina, la respuesta es no, tenemos los votos. Que hoy el PAN lo haga, yo no lo entiendo, no lo comparto, pero quiero ser muy claro y decir, no vamos a dar los votos, no le vamos a dar los votos a esa reforma eléctrica dañina. Oye, diálogo, pues el diálogo existe siempre, ha existido en el Senado, siempre hemos construido, digamos, opiniones y demás, pero al final del día los votos se van a dar en el Poder Legislativo
y desde ahorita les digo que no van a contar con los votos de nosotros. Y esto es algo que lo hemos platicado muchas veces y al menos en el Senado no va a apoyar los senadores del PAN jamás una reforma eléctrica dañina. Y no hay manera de componerla, ni le hagan, porque el corazón de esa reforma es que el gobierno quiere ellos generar energía cara y sucia. ¿Por qué digo eso? Porque el gobierno le cuesta más del doble producir energía eléctrica, por ejemplo, en ciclo combinado, que un productor independiente, y le cuesta más de 4 veces que energía renovable privada a largo plazo. No hay manera. Lo que quiere es, como no puede competir, quiere él generar la energía y él venderla más cara o bien subsidiarla. No lo vamos a permitir. Así es que ni le busquen, hombre. No hay que buscarle 3 pies al gato, como dicen, o para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. A mí no me gustan las confusiones. Yo soy claro, de blanco y negro, y ojalá y así sea todo el PAN. Gracias, senador. Mayolo López le pregunta, la Secretaría de Gobernación es Mayolo López y Claudia Flores Barreto sobre el mismo tema. Mayolo le pregunta, la Secretaría de Gobernación sostiene que no hay más dinero para el INE. ¿Sí? Y Claudia Flores le dice en el mismo sentido, Morena impulsa la aprobación de leyes que luego no cumple o se retracta. ¿Qué va a pasar con el resto de las leyes? ¿Basta con un no tengo dinero para que la ley no se cumpla en este país? Cuando eres legislador, ¿no tienes la obligación de aprobar leyes o reformas legales que sean financiables? En este sentido, ¿qué importancia tendría el fallo de que tuvo la Corte en este asunto? Primero, sí tenemos la obligación de tener un dictamen de impacto presupuestal. Yo en lo personal creo que la revocación sí es posible con el recurso que se tiene. Para ello, presento una alternativa. O sea, no solo se soluciona incrementando más dinero, también se puede solucionar quitando casillas. O sea, si tú juntas 2 o 3 casillas en un mismo lugar, la gente puede acceder a votar y cuesta mucho menos. Y creo que ya ha venido el INE haciendo modificaciones que habían sido recomendadas para hacerlo más similar a una consulta que a una elección. Sí es posible la revocación con mucho menos dinero. Esa es mi opinión y aquí está mi propuesta para que eso pueda llevarse a cabo. Este debate de es que todo lo más importante, lo único importante es dinero, yo no lo comparto. De hecho, me parece lastimoso que el debate de la revocación esté convertido en un tema de dinero. Yo creo que todos hay que ponernos en el cómo sí. Ahora, se les dijo, yo fui parte de la mesa de debate de revocación de mandato y cuando estábamos debatiendo este tema, no crean que no se vio, se debatió. Por eso yo les digo que esta propuesta que yo hago la venía desde la propuesta que hice de ley general completa. O sea, y venía en la de Morena misma, porque todas fueron tomadas de la ley de consulta, pero estaban muy necios de que no, de que había habido poca votación en la consulta popular por esto y que tenían que ponerse las mismas casillas. Entonces decíamos, oye, le vas a exigir mañana al INE que lo haga más barato, dale las herramientas para que lo haga más barato. Creo que después de todo el problema que se generó, hoy es momento de recapacitar, aprobar esta reforma y se acaba el problema. Y se acaba el debate de si hay dinero o no hay dinero. Yo sí creo que se puede hacer una revocación con mucho menos dinero. Y esta es solo una de las propuestas, Otra es usar tecnología y otras cosas más. Pasando a otro tema, senador, Rita Cerón le pregunta, los contagios en la Cámara de Diputados se dispararon 10% en los primeros días de enero. ¿Hay condiciones para llevar a cabo los foros de la reforma eléctrica o deberían posponerse? Miren, me parece que una de las pocas cosas positivas que esta tragedia de epidemia nos trajo es acercarnos a través de las vías de tecnología e información. Miren, aquí estamos, yo estoy aquí en el Senado y todos estamos conectados y estamos dialogando. Entonces, me parece que si hoy lo prudente es que esos foros se conviertan en semipresenciales, debería hacerse, pero no tienen por qué pararse. O sea, perfectamente se puede dar ese debate a través de foros virtuales, Zoom, Webex, en fin, muchas plataformas que existen y escuchar a expertos y especialistas.
creo que están muy claras las posturas. O sea, la verdad de las cosas es que el gobierno no tiene una postura técnica. La postura es más como nacionalista y tergiversa la verdad. Ya vieron el ejemplo de, es que cuesta 5 pesos el kilowatt, y a las empresas les cuesta 1, cuando es mentira. Se agarraron la tarifa DAC de alto consumo, que no tiene ni el 2% de la población, cuando la tarifa verdadera básica es de 0.87. O sea, con mentiras están dando ese debate. Creo que ese parlamento es la oportunidad de que expertos puedan decir las verdades. Han salido publicaciones muy interesantes en los últimos días que hablan de cómo va a costar pues hasta 50% más y cómo se va a emitir mucha más contaminación con esta reforma. O sea, no hay manera, hombre, la reforma es negativa. Yo por eso digo, yo no entiendo cómo la oposición, si tiene los votos para que no pase, anda pidiendo un diálogo sobre una reforma que tienes el poder de desechar. Deséchala, ten carácter, di no, no, es algo negativo, no va a pasar y vamos a debatir algo positivo. Me parece muy extraño. O sea, yo si algo me parece negativo, no ando buscando yo dialogarlo, ¿verdad? Yo lo que digo es, votémoslo. ¿No quieres hablar de cosas positivas? ¿Quieres esto negativo? Votémoslo. No tienes los votos, no pasa. O sea, el mensaje a los ciudadanos es, si la oposición no se dobla, no va a haber reforma eléctrica dañina de Andrés Manuel López Obrador. Así de claro, ¿eh? Y que no me vengan mañana con que ya le quitaron lo del órgano autónomo, entonces sí, no, porque toda la reforma es dañina, porque impulsa energía eléctrica cara y sucia. Debatamos nuevas tecnologías, apertura, energía limpia, energía barata. Eso sí. Gracias. Senador Gerardo Zedillo le pregunta, ¿qué opina de la actuación de Marco Cortés y su dirigencia de cara a las elecciones de este año? La farsa de proponer a Carolina Villano en Hidalgo, por ejemplo, ¿la coalición opositora tiene futuro así? ¿La coalición opositora tiene futuro así? Me preocupa mucho el 2022. Creo que se han repetido errores del 2021. Como ustedes saben, yo no creo en la alianza, creo que es un error, creo que hubo un fracaso absoluto en las elecciones de 2021, al menos en gobiernos estatales, de todas las que compitieron, todas se perdieron, y me parece increíble que habiendo tenido ese resultado tan negativo se repita. O sea, nos fue tan mal que queremos continuar por ahí, pues no. En estas elecciones, que son 6, gobernamos 4 estados. Estamos obligados al menos a mantener esos 4 estados y tratar de crecer. Perder uno sería un resultado negativo, perder más sería desastroso. Me preocuparon las declaraciones que escuché y hoy yo lo que deseo es que tengamos el mejor resultado posible. Sin embargo, viendo algunas decisiones que se toman por la dirigencia, me parece que está irreconocible el partido. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, yo no simpatizo con la alianza, pero si ya la van a hacer, no entiendo por qué permiten que en estados como Quintana Roo, que gobernamos y gobernamos bien, resulta ser que pues, el PRI no quiere acompañar. Y lo que se escucha es que, pues, porque está con Morena y con el Verde. ¿Cómo puede ser que permitas eso? O sea, ¿qué se supone que es la gran batalla nacional por salvar al país contra Morena? ¿Y cómo? ¿En Quintana Roo no? ¿O qué? En Oaxaca. No, es que tampoco quieren. Entonces es un secreto a voces cómo está ya prácticamente entregados a Morena. Entonces, pues dices tú, caray, güey, o sea, ¿por qué están haciendo eso? O sea, por qué ese doble rasero, ¿no? A mí me preocupa mucho eso. Luego veo con preocupación, espero que no sea cierto, pero vi una declaración que están pensando entregarle al PRI Durango. Oigan, gobernamos Durango, o sea, quiere decir que el PAN ni siquiera va a competir en un estado que gobierna y gobierna bien. Pues si hace 6 años nosotros estábamos en la dirigencia, fuimos y dimos todo, sumamos esfuerzos, luchamos por cambiar ese estado precisamente contra un gobierno negativo del PRI, con el mismo candidato, por cierto.
en donde decíamos, hay que salvar a Durango de este mal gobierno, darle un mejor futuro, cambiarlo, y ahora están pensando en entregarlo sin competir. Yo espero que eso sea falso, pero lo vi declarado por ahí, en algún lugar por parte del PRI. Me parecería una locura que otro partido encabece en un estado que gobierna el PAN y que gobierna bien y que tenemos extraordinarios perfiles como Héctor Flores, el ex senador, que es de lo mejor que hay en el PAN, no solo en Durango, sino en el país. Entonces, yo espero que eso no sea así, pero me preocupa. Luego veo esta decisión y digo yo, híjole, pues, ¿qué pasó? O sea, por años estuvimos criticando un sistema de gobierno, una familia, y de repente ahora la vamos a impulsar. No, yo, pues no me representa definitivamente ese tipo de decisiones y creo que no representa a mucha gente en el PAN. Entonces, yo espero que podamos encontrar el camino para que el PAN sea la alternativa real que necesita este país de un futuro mejor. Pero eso va a pasar cuando el PAN deje de ser tan pragmático al extremo, al grado que ya no se le reconozca, y que empecemos a luchar por banderas, por ideales, por principios, por valores, como siempre lo hemos hecho, que no nos dé miedo perder, que hagamos campañas muy dignas con gente honorable, positiva, que vaya a representar una esperanza de cambio para la gente. Ese es el PAN que yo creo y quiero mandar un mensaje a la gente que sepa que existe todavía algunas personas o muchos en el PAN, yo creo que la mayoría que pensamos así y que eso vamos a estar impulsando. Respeto, por supuesto, las decisiones que tomen, soy demócrata, daré mis debates al interior, daré mis opiniones y apoyaré al PAN en esta elección, pero eso implica apoyar dando opiniones de lo que creo que debería hacer, humildemente, ¿no? Gracias, senador. Ingrid Sánchez le pregunta, algunos miembros del gobierno de Aguascalientes denunciados por compra y a sobreprecio de luminarias fueron vinculados a proceso. Este caso de corrupción está vinculado con el PAN y con Tere Jiménez, que ha recibido apoyo de Marco Cortés. ¿Qué opina de que su partido esté involucrado en estos casos de corrupción y que además se sepa unos meses antes de las elecciones en el único estado que según Marco Cortés iban a ganar? Mira, a ver, Aguascalientes, me da mucho gusto que hayan resuelto, o cuando menos hasta este momento, el conflicto que se veía venir interno. Yo estuve tratando de ayudar desde mi trinchera y qué bueno que al final algo que se veía muy complicado, lograron resolverlo, porque creo que Aguascalientes es un estado que debemos de ganar, es un estado que está bien gobernado, es un estado donde teníamos perfiles muy competitivos y donde hoy la diputada exalcaldesa pues se perfila como nuestra precandidata. Yo espero que salgamos a ganar y que continúen los buenos gobiernos en Aguascalientes. Este tema, el que se señala, digo, a ver, todos los temas deben de, por supuesto, investigarse, pero este tema en particular creo que ya se ha señalado en muchas ocasiones y a diferencia de otros actores en otros lugares, me parece que ha salido a explicar a quien se señala. Y muchas veces yo lo he escuchado decir, a ver, ahí no hay nada, me pongo a disposición, explico el tema. Entonces, me parece que, pues, o creo o confío en que así será cuantas veces se señale y que explicarán cómo en ese asunto, pues, no hay nada de fondo. Eso es lo que yo he escuchado de ella, le creo. Creo que está diciendo la verdad y bueno, espero que lo puedan explicar bien. Gracias. Misael Zavala le pregunta su opinión de que el juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez reveló que recibió presiones por parte del gobierno de Chihuahua y Javier Correal para vincular en abril de 2021 a la entonces candidata del PAN al gobierno estatal, María Eugenia Campos Galván. ¿Se debería abrir algún proceso en contra de Javier Corral por esto? Yo creo que Javier Corral es un funcionario público honorable. A mí me parece un panista ejemplar. Esa es mi opinión de él y no cambia en este momento. La verdad, las cosas que creo que fue un buen gobernador que tuvo particularmente algunas dificultades de comunicación y algunos otros temas. En política, yo lamento mucho el conflicto que tuvieron. Creo que Maru está haciendo un gran trabajo. Fue una extraordinaria candidata. Digo, que yo opine bien de Javier no quiere decir que no opine también muy bien de Maru. Y que yo espero que el gobierno de Maru Campos se dedique a darle resultados a los chihuahuenses.
Fíjense que en mi experiencia, lo que yo he visto en el pasado, ¿no? Pasó con algunos gobernantes del PAN en el pasado, que se obsesionaron con sus antecesores. La ciudadanía creo que no lo tomó bien. Eso es lo que yo vi. Yo creo que cuando alguien comete un acto indebido, el que sea, y lo digo así sea mi opinión positiva de alguien, tiene que investigarse siempre. O sea, y si hay responsabilidad, se tiene que dar. Pero cuando haces de un gobierno el único eje, el perseguir a tu antecesor, al final del día no les va bien. Y vean los casos, ¿eh? O sea, todos los gobernantes que hicieron eso han terminado mal, la verdad. Yo creo que hay que perseguir a quien actúa mal, sí, por las instancias y las vías adecuadas, pero hacer el eje del gobierno, voltear atrás, la gente quiere que gobiernes para dar resultados, para darles oportunidades de empleo, de seguridad, de honestidad, en fin, yo me enfocara a eso, sin que si hay una responsabilidad cualquiera, pues por supuesto que se pueda aclarar, ¿no? Tengo buena opinión de los dos, de Javier Corral y de Maru Campos. Esa es mi opinión. Finalmente, senador, nos llegó una última pregunta de Gerardo Segura. Nos pide preguntarle, comentarle que hoy desde Palacio Nacional se dio una fuerte arremetida contra el INE y ya es clara la postura de desaparecer esta institución, estoy citando. ¿Cómo hacerle entender a López Obrador y su equipo que eso de ninguna manera se permitiría, pues eso sería incendiario para el país? Otro ejemplo de que hay ciertos temas donde lo correcto con un gobierno tan autoritario e impositivo como el que tenemos es decirle no. O sea, el no es una alternativa y luego la acompañas del cómo sí. Por eso me sorprende a mí que caigamos en este esquema en donde el gobierno lo único que le interesa es aprobar sus reformas. Hombre, no puede ser más evidente. O sea, ¿qué salió a decir el secretario de Gobernación? Vamos a dialogar sobre la reforma eléctrica. Nosotros hemos dicho que otros temas y que no sé qué, ellos han sido clarísimos. Reforma eléctrica. Y luego van a querer la electoral. Y luego quieren la de la Guardia Nacional. Las tres son dañinas, hombre. Se le dice en el legislativo que no tienen los votos, no te doblas y listo. ¿Quieren debatir temas positivos? Vamos a dialogar. Y ojo, yo soy pro debate. Lo damos aquí en el Senado y qué bueno que el partido también lo dé. Eso a mí no me hace ruido. Claro, la facultad de votar lo legislativo se ve en el legislativo. Eso sí hay que ser muy claro. No se ve en ningún otro lado. Pero creo que el debate, el diálogo se puede dar. Ahora, cuando llegue esa propuesta de reforma electoral, hay que decirle que no, bajo ningún motivo vamos a permitir que desaparezcan el INE, que quede claro. Bajo ningún motivo vamos a permitir que invadan los órganos autónomos. Pues esa es mi crítica, pero se invade y se desaparecen los órganos autónomos, no solo con reformas legislativas, también con nombramientos a modo de subordinados. Y en eso ha fallado la oposición, esa es la verdad. Todos los votos de incondicionales en distintos poderes y en órganos autónomos los ha logrado Morena con votos de la oposición. Mi mensaje es, hay que ser congruentes entre el decir y el hacer. No dar un solo voto cuando sea una reforma legislativa negativa y cuando sea un nombramiento indebido, porque luego no se vale andar llorando lo que no se defiende con votos en el legislativo. Así es que, para que quede claro, jamás le vamos a dar los votos para desaparecer el INE ni para invadir su autonomía, como jamás le vamos a dar los votos para la reforma eléctrica. Quieren dialogar, dialoguemos lo que quieran, pero no les vamos a dar los votos. Así de claro, así de sencillo, para que no existan confusiones. Senador, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle que nos haya acompañado, agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente. Les estaremos enviando los materiales en los próximos minutos. Muchas gracias, senador, que tenga muy buen día. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Sergio. Gracias a todo el equipo.